papaya. Buenos días. Échale, chamacos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Te damos la bienvenida al show de la papaya. Transmitimos desde Quito, Ecuador, en una calurosa mañana. La revista Plan B, medio periodístico de investigación importante, respetable, respetado, se ha hecho acreedor recientemente a un gran reconocimiento internacional justamente por una de sus investigaciones periodísticas. Anuncia el inicio de una serie de reportajes relacionados con el transporte de la ciudad de Quito. El primero ha tenido que ver con una entrevista realizada a uno de los concejales, Michael Aulestia, tal vez de los más críticos que tiene esta gestión municipal. Entre las cosas que menciona el concejal Aulestia y las cosas que se irán incorporando en esta serie de reportajes, de seguro lo único que vamos a poder apreciar es una radiografía de lo que sufrimos todos, sin excepción, en esta ciudad relacionado al transporte público. Y digo todos porque no precisas estar dentro de una unidad para muchas veces ser víctima de lo que sucede con el transporte público, de cómo se pueden caotizar las vías de la ciudad por alguna impertinencia, por decirlo menos, de un conductor de una unidad de transporte público. Si acaso no llegas a ser víctima de algún tipo de abuso, accidente incluso, seas víctima solo en el tráfico o porque fuiste tú el desafortunado que estuvo circulando cerca y al que golpearon con su unidad. Estos transportistas que van en los carriles que no les corresponde y que por lo tanto cuando tienen que parar hacen maniobras realmente audaces para volver al carril natural del transporte público y detenerse. Y no es que se detienen para que un pasajero baje, porque que se vaya realmente no es lo importante, sino el que sube. Solo ahí vas a ver que se detienen y se pueden detener en cualquier lugar. Si te tienes que bajar, tendrás que bajarte donde el señor decida. Si es que no es en la parada, sino pasando el semáforo, porque imagínate, perder un semáforo solo porque te bajes tú es algo que él no está dispuesto a hacer. Y la mala suerte que tendrías si es que él va detrás de otro que considera competencia, porque entonces sí, olvídate de que se va a detener donde tú quieras o necesites, y olvídate de tener un viaje seguro y al menos tranquilo, porque la velocidad que pueden alcanzar realmente son de récord. Esto que estoy diciendo lo hemos sufrido todos, dentro y fuera de las unidades. Y lo hemos sufrido no ahora, lo hemos sufrido desde siempre. No ha habido forma de que una administración logre realmente disciplinarlos y corregir los problemas. Logre imponer una visión técnica del manejo del transporte público con liderazgo político y que termine en beneficio de los usuarios, no de los transportistas, que son muchas veces los que ponen las reglas del juego, los que deciden qué se acepta y qué no, qué se aplica y qué no. El poder desmedido, sin lugar a dudas, no solo proviene de su capacidad de paralización de la ciudad, que es lo que de manera elemental uno podría concluir. Evidentemente, y por supuesto que no todos, y mejor dicho, una minoría normalmente dirigencial debe tener un gran negocio funcionando en el que han tenido la generosidad de incluir a funcionarios públicos y por lo tanto controlarlos realmente no es una prioridad. De hecho, probablemente existan acuerdos para no hacerlo. ¿Cómo más puedes entender que ante tantas faltas, infracciones de tránsito que suceden ante los ojos de los agentes de tránsito, no hagan nada? ¿Cómo puedes imaginarte tú que tengan ojos para todos? Si acaso alguien en tu vehículo, en el asiento de atrás, no está puesto el cinturón de seguridad, te van a detener y te van a multar si no ofreciste algo. Pero si pasa el transporte público con exceso de velocidad, con exceso de pasajeros, en el carril que no le corresponde, haciendo maniobras muy peligrosas, etcétera, no pasa nada. ¿Cómo más entiendes que el poder sea tan fuerte? Evidentemente estamos ante un sistema que lamentablemente ha colapsado la ciudad. Y es un sistema del que intervienen funcionarios públicos, que interviene la empresa privada, que intervienen
los dirigentes. Es un esquema que debe estar muy bien manejado para que administración tras administración nadie se haya atrevido. Y lo que nos ofrecen como soluciones a la movilidad de la ciudad de Quito, en el caso, por ejemplo, de esta administración, es la compra de trolebuses, que ciertamente eran indispensables, pero una oscura, opaca y controversial compra que ya es observada por la Contraloría y que de seguro va a determinar responsabilidades, es decir, corrupción. Pero de fondo, ya quisiéramos que se cumpla la palabra de los políticos, ejemplo, el alcalde actual, que puso entre una de sus prioridades la solución del transporte público. No ha pasado nada, absolutamente nada. Nada, y mucho menos estructuralmente hablando, porque hay quienes dicen que solo debería existir una empresa detrás del manejo del transporte público y no funciones dispersas que complican además administrativamente la toma de decisiones y sobre todo la ejecución de soluciones. Por supuesto que no ha habido la decisión política para ponerlos en orden, para que el sistema del transporte público en superficie funcione en beneficio de que el metro alcance el número de pasajeros que requiere para sostenerse solo, y que entonces esas propuestas de el incremento del metro y que llegue hasta tal parroquia y etcétera, etcétera, sean al menos algo viables. Es más fácil mentir, es más fácil enfocarse en cosas que no les corresponden, me refiero a las autoridades, como es el caso del estadio. Pero asumir las responsabilidades que dijeron que asumirían, no han podido. No solo es el alcalde actual, pero al alcalde actual es al que hay que regresarle a ver. 2 años después, lo que tenemos son, insisto, trolebuses comprados en medio de un proceso opaco, y esta semana que se anuncian rutas de transporte para que lleguen desde el Valle de los Chillos a la parada de San Francisco del metro, y así comienza la integración. El problema de la gente que vive en el Valle de los Chillos es cómo llega a Quito. Y esa es una solución de la que también nos hablaron. Casualmente el mismo partido político. Recuerden ustedes los lindos renders que nos presentaba la prefecta Paola Pavón de la gran obra que iba a hacer para el ingreso a Quito desde el Valle de los Chillos. Bueno, nada de eso ha sucedido. Algo muy grande tiene que haber detrás. Y los problemas que se derivan del transporte público tienen que ver con la movilidad de todos, con la afectación en nuestra productividad y con un montón de cosas más que hoy son, por cierto, muy valoradas. Ejemplo, el tiempo que un ciudadano desperdicia transportándose en lugar de estar con su familia o produciendo. Ojalá que la próxima vez quien nos ofrezca una solución sobre esto, lo primero es que tenga una visión técnica, que se pueda imponer, que sea irrefutable y que políticamente tenga la decisión, la fortaleza y la entereza de hacer lo que en su momento hizo Santiago, por ejemplo, que logró lo que parecía imposible y que al inicio le costó muchas críticas a esa administración, pero que al final derivó en un sistema de transporte público que funciona, sin ser perfecto, de lejos mejor que la mayoría de los que conocemos, sobre todo aquí en nuestro país. Esa es una deuda. Y en 2 años probablemente ya no se alcance a hacer todo lo que ofreció el alcalde, pero yo al menos estaría de acuerdo en que cada bus que sea puesto en orden, llevado al orden, que respete las normas de tránsito, que respete a los usuarios, se cuente como una de las 3,000 obras. Se la paso, alcalde. 9:26 es el show de la papaya, comenzamos.